Hola a todos, soy Francisca y en mi canal sobre el comercio exitoso. Hoy he decidido mostrarte cuánto puedes ganar si cambias durante 5 días, 5 minutos. Mucha gente piensa en las largas sesiones de negociación que son mucho más rentables y profesionales, mientras que yo creo que muchos comerciantes, especialmente los principiantes, subestiman las estrategias a corto plazo basadas en el análisis sobre la situación actual del mercado. Así que decidí demostrarte que incluso si no tienes mucho tiempo para operar todos los días, puedes ganar una cantidad decente de dinero operando solo 5 minutos al día, especialmente si comercias con mis señales comerciales. En mi canal de Telegram puedes acceder a ellos de forma gratuita. Solo tienes que seguir el enlace debajo de este video o simplemente escanear el código QR. Bueno, estamos empezando nuestro desafío de 5 días. Entonces, ¿qué crees que puedes ganar en 5 días operando solo 5 minutos? Suscríbete y escribe tu opinión en los comentarios. Así que bueno, espero que estén listos porque ya vamos a comenzar. Vamos a iniciar con esta lista de ratios de divisas. Acá solo $15. En primer lugar, vamos a buscar algunos de los indicadores. Vamos con el panel. Estamos acá encendiendo los ejemplos de los Bollinger, acá cualquier tipo de volatilidad. Entonces, debería ir con el MACD. Va bastante bien porque nos proporciona las tendencias y la fuerza de estas tendencias. Así que vamos a seguir adelante. Acá seguiré dándome cuenta de qué es lo que ocurre mientras tengo una visión más amplia. Aquí tengo otro tipo de visión. Tengo el tipo de historia anterior que es ondulado junto a los osos. Así que voy a ir con $12 en mi caja de inversión. Entonces, vamos a la situación que está tratando de mostrarme algunos de los candelabros verdes. Acá no voy a hacer, vamos a ver el color y el tiempo que nos dirá de color verde. Así que vamos a ir con los rojos. Esto es genial, estoy contenta conmigo misma de este trabajo. Una situación que fue la anterior que nos mostró que iba a ir más allá y estaba algo dudosa, así que entramos en buen tiempo de inversión. Sigamos avanzando y voy con el primer ratio de divisas. Se trata del dólar americano frente al peso filipino. Voy a revisar toda la historia y veo que hay un tipo de desplegaje acá de las citas y esto es notable, poco a poco creciendo hacia abajo. Luego junto al MACD estamos teniendo acá todas estas señales y la situación de dos líneas que siguen subiendo, así que bueno, acá voy a seguir adelante con el mínimo anterior. Tengo acá un doble fondo y bueno, aquí en el doble techo veo una situación que va a partir de aquí. Así que este es el momento preciso que yo necesito para darme cuenta de esta velocidad que se va a desarrollar acá. Y veo una especie de intersección junto con el MACD. Y la fuerza acá es seguir yendo poco a poco más ligero en términos verdes. Voy a ir acá a aprovechar mi inversión, así que voy a cambiar a $25. Voy a trabajar esta vez con los rojos, así que vamos. Buena decisión y aún nos quedaba tiempo. Al principio estaba pensando en una situación en que iba a ser bastante rápida en términos de la inversión, pero yo estaba teniendo un gran pensamiento. Y fue gracias a mis buenas decisiones acá. Así que me estaban mostrando la situación que no ha hecho más que empezar.
Así que vamos a seguir con el segundo. Este viene siendo el euro frente al dólar canadiense. También veo acá un tipo de doji que nos proporciona aquí después del crecimiento de las cotizaciones. Y luego necesito alejarme para ver la visión en desarrollo acá. Algo en mi mente. Tengo que encontrar algunos casos interesantes a lo largo del MACD. Veo que va a ser una intersección, así que necesito que todas mis señales entren en ejecución en la próxima sesión. Esa será una buena decisión, la siguiente. Voy a mi inversión, claro está. Voy a trabajar esta vez con $45, 45. Y en este caso trabajaré con los verdes, vamos. Otra vez una decisión perfecta. Junto con la anterior nos mostraron entonces el paso a seguir para avanzar. Así que acá voy a decidir los verdes. Me está mostrando algo impresionante. Voy a ver otro caso. Va a ir con una nueva segunda también de los verdes. Entonces una situación se invertirá o se irá un poco en términos a continuación. Vamos acá a la tercera, que viene siendo el euro frente a la libra esterlina. Este sistema nos está mostrando el mínimo más bajo. Estaba sucediendo acá y ahora necesitamos algunos momentos que sean más convenientes juntos con el MACD. Acá toda mi cartera, a lo largo de los Bollinger. Los Bollinger van a ir mirando en lo más alto. Al mismo tiempo, veo también las cotizaciones que van dentro del canal de Kellner. Esto está bien, lo del canal sigue estando dentro. Una especie de situación con la línea más alta de los Bollinger. Vamos a ver qué está pasando acá y qué va a pasar en este lugar. En primer plano voy a mi inversión. Aquí me quedaré con $85 y eso está bien, así que bueno, la situación notable está funcionando aquí, así que veo los verdes. En las barras verdes siguen mostrando su fuerza, pero ha ido un poco menos. Y la línea roja va a tocarlo. Así que aquí creo que debería ir con los rojos. Vamos a ir con los rojos y vamos a hacer clic en él. Ese fue el momento perfecto para agarrarse con los rojos, porque lo ves, como te había dicho, las barras verdes iban a menos. Estaba perdiendo la fuerza y lo mencioné constantemente de la facilidad de tomar las decisiones correctas. Así que pasemos al siguiente ratio de divisas. Aquí va a ir una cartera que seguiré en mi segundo día de trading. Esta será la historia interesante cuando estemos viendo la inversión en el desarrollo lento. Y vemos acá que está funcionando muy bien porque se necesita tiempo. Todo lo que tienes que es trabajar aquí el tiempo de subida cuando tengamos mayor mechas. También acá es un poco complicado, no es tan fácil la situación de agarrar los beneficios. Así que voy a tratar en este caso por lo que se ve. El doji anterior está sucediendo acá, así que creo que sería interesante seguir trabajando con los rojos. Este será nuestro color para seguir trabajando. Así que espero encontrar más casos interesantes. Por ejemplo, vayamos ahora a la primera relación de divisas que tenemos acá. Dólar americano frente al peso filipino, una situación buena, clara. Está funcionando de una forma precisa e interesante. Voy a ir con mi inversión haciendo presión aquí en 150.
Por lo que se ve, la situación nos muestra un mercado adormecido. Tenemos que seguir la corriente, necesitamos nuestra experiencia aquí con los verdes. Vamos. Estoy muy contenta, así que amigos, me parece genial que lo continuemos mañana, así que los vemos el siguiente día. Seguimos con el siguiente día, viene siendo el segundo día de negociación. Vemos acá la volatilidad y vemos la lista de las divisas, los indicadores, el Kellner y el estocástico. En primer lugar voy a trabajar con el Kellner. El sistema nos muestra que va a trabajar con 20 velas y luego el estocástico. El auxiliar estocástico estará trabajando acá con esta prestación de posición del precio, tal cual con la relación del rango de los precios de un determinado periodo. Acá va a ser 14, así que vemos algunas cotizaciones para ejecutar el siguiente acuerdo. Estoy viendo acá el trabajo de las cotizaciones, mostrando acá un poco más alto todos los canales. Así que aquí creo que en estos casos esta es una situación un poco plana. Esto en estos casos no se te permitirá trabajar. Así que voy a tratar acá con mi inversión. En primer lugar voy a hacer clic en 250. Esto es todo, no necesito más. Vamos con una situación interesante obvia a lo largo de este canal. Así que vamos a trabajar con los rojos. Vámonos. Super Fresh Start, así que así es lo que se ve. El Kellner nos está mostrando una situación con las cotizaciones, en algunos casos siempre va a estar dentro del canal de Kellner. Así que acá es una de las esencias mientras se trabaja con él. Una situación bastante cómoda en cuanto al trato, la situación de ratios de divisas. Trabajemos con el franco suizo, así que voy a ver acá una situación de toda la historia anterior, 2 horas por ejemplo, de lo que se ve. Estamos teniendo algún periodo de corrección, así que este es un doble fondo justo acá y luego el crecimiento hacia abajo y luego acá. Típicamente vamos a considerar el crecimiento hacia arriba de las cotizaciones con pequeños matices. Pequeños matices bajistas, acá nos muestran los matices rojos y voy a reutilizar este tipo de situación. Voy a hacer clic aquí, $480 y usemos los osos. Vamos. Estoy muy contenta de que fue un caso muy interesante cuando estábamos mirando este mismo candelabro y nos mostraba una situación de temblor. Estuvimos nuestro tiempo adecuado, llegamos a él, pudimos decidir. Ahora pasemos al siguiente ratio de divisas. Voy a utilizar una situación con el dólar americano frente a la rupia india. Esas serán nuestras divisas. En este caso acá, cuando la situación se muestra como el crecimiento hacia abajo de las cotizaciones con una velocidad más lenta, voy a usarlo, el oscilador estocástico que nos muestra el crecimiento a la baja de todas las cotizaciones. Voy a utilizar acá mi inversión y estoy golpeando acá 850 y voy a utilizar esos matices a lo largo del gráfico. Así que vamos a ir a trabajar con los osos. Vamos.
Estoy muy contenta de que el sistema me haya mostrado de que vamos en buen camino. Así que acá vemos las tendencias de acuerdo a la inversión. Vamos a otro ratio de divisas. Trabajemos esta vez con el dólar holandés y el yen japonés. Fuera de este lugar estamos teniendo el crecimiento de las citas. Voy a usarlo y quiero revisar. Aquí quiero revisar toda la historia del movimiento de los precios, bastante interesante. Muestra esta caída cuchillo. Luego tenemos un caso en desarrollo del gráfico y bueno, a estas alturas ya veo que en algunos casos las cotizaciones van a ser un poco más a la baja. Aquí el sistema va a ver a lo largo del estocástico que nos estamos haciendo la repetición del tipo de historia. También se repite la espiral. Voy a trabajar esta vez con 1500 y quiero ampliar esto. Así que voy a utilizar a los toros. Vamos. Esto está creciendo muy bien y junto con la misma historia. Nos está mostrando el toque del corredor actual, así que no va a ser tan seguro dentro del corredor, pero por lo que se ve hemos trabajado muy bien. Aquí esperemos las cotizaciones según el crecimiento y será una situación perfecta. Fuimos al toque de las camillas. Pasamos al siguiente caso. Esta vez será acá, no sé, no la veo muy clara de acuerdo a la situación, porque estamos teniendo una situación plana y se ha mostrado junto con el medio, la gama media del canal Kellner. Así que en estos casos creo que debería usarlo, pero no voy a usarlo acá, una gran gama. Así que no voy a usar esta gran suma, debo ir solo con 100 porque quiero ver cómo va la situación. Voy a comprobarlo entonces con esta situación sin signos y voy a utilizar a los toros. Vamos. Un tipo de comercio increíble, en este caso nos fue muy bien con los 100, una velocidad lenta, claro, completamente orientado con estas pequeñas cotizaciones. Nos hizo tomar alguna gran decisión, en este caso debería darlo por terminado y entonces vamos al tercer día con la siguiente sesión, así que nos vemos ahí. Hola a todos, este es el tercer día de negociación, consiste en operaciones de 5 minutos. Voy a utilizar aquí los siguientes indicadores. Entonces, utilizaré el canal de Dojian y creo que esto debería ir bastante bien. Entonces, el ADX junto con este mismo utilizaré el D como la línea verde y menos voy a dejar acá que se establezca por defecto. De todos modos, la línea DX también es necesario cambiar. Utilizaremos el morado y ya está. Así que vamos a trabajar con esta continuación. Aquí el punto de vista, así que debería darme cuenta de que va a crecer un poco más alto. Voy a utilizarlo acá, por ejemplo. Vamos a trabajar esta vez con la cantidad de $500. Bueno, este es el mismo caso. Veo acá un enorme rebote de precios. Y voy a trabajar acá con los rojos, así que vamos. El juego va bien, así que continuemos.
Vemos acá una situación que estamos teniendo más alta, el nuevo corte del canal de Deutsche. Así que aquí creo que es una gran decisión para trabajar con esos $500 porque la situación sigue desarrollándose de una forma poco histérica. Pero a estas alturas terminamos bastante pronto mientras decidimos que vamos a crecer con la velocidad más alta. Esto fue perfecto. Por ejemplo, acá la primera relación de divisas, dólar australiano frente al dólar canadiense. En este caso veo que el canal de Deutsche nos está proporcionando la línea más alta aquí y llevamos más de 20 velas de este mismo corte. Y ahora hay uno nuevo. El nuevo tiene baja aquí debido al minuto más bajo de esta tendencia local. Nos está proporcionando aquí una revisión de la tendencia. ¿Qué tengo aquí? Veo acá una nueva situación local que nos muestra el mínimo más bajo. Así que voy a tener esto en mi mente. Veo algo como el patrón de cabeza y hombros y voy a usarlo. Así que tengo que ir a mi inversión. Necesito algunos pequeños cortes de invierte. Voy a utilizar, por ejemplo, 600. Acá una situación que me está diciendo que no debería usar las sumas mayores. Así que en este caso veo la línea verde que me está mostrando toda la creciente hacia arriba. Un lento crecimiento hacia arriba de las cotizaciones. Voy a usar los verdes. Excelente situación. Veo acá un nuevo corte junto con el canal de Deutsche. Esta es una semana muy corta que nos está mostrando el mínimo más bajo. El nuevo mínimo más bajo está acá siendo proporcionado y un crecimiento del alza de las cotizaciones bastante impresionante mientras se muestra junto con el ADX. Subido aquí bastante la facilidad teniendo en cuenta la baja velocidad. Más abajo vamos a otra relación de moneda. Busquemos algo con más propósito. Dólar americano frente a la libra egipcia. Lo que puedo ver acá es que veo el mínimo más bajo. Tengo acá la parte superior doble que se ve siendo bastante, muestra aquí una situación anterior y nos está proporcionando el crecimiento ondulado de las citas. Aquí veo el gran mínimo bajista y ahora hay una nueva situación con los toros. Así que voy a ir acá con esta vista, remarcando acá lo remarcamos, el patrón, y estoy usando por acá $700 porque quiero tener mi beneficio aquí. Bueno, veo acá una intersección. Esta intersección es bastante interesante, va a ir justo aquí y necesito esta gama media. Esto un poco cruzando y bueno, creo que debería esperar un poco y luego ir con los verdes. Así que el ADX me está mostrando que es el momento, así que vamos. Un trato increíble estoy teniendo con esta cantidad. Estoy bastante satisfecha. Vamos a ver un momento increíble para darse cuenta de la travesía de la gama. El Deutsche está trabajando acá con el ADX y nos muestra las señales que pasamos a la siguiente relación de divisas. Esta vez viene siendo el dólar americano frente al peso argentino. El sistema nos está cargando acá una creciente del alza de las cotizaciones con algún periodo de corrección. Necesito acá convencer a toda la opinión y eso es todo.
Aquí vemos el caso en el que se está marcando y nos está mostrando que va un poco más estrecho con el suministro de las cotizaciones. Esto acá es el centro del gráfico. ¿Y qué voy a hacer? Voy a usarlo. Voy a utilizar esta información junto con el ADX. Y creo que acá tengo una inversión un poco menor. Así que voy a usar $300 esta cantidad. Por eso solo quiero convencer uno de los míos. Una de mis predicciones. Voy a utilizar acá los verdes, así que vamos. Perfecto, me la estoy pasando muy bien y vamos en buen camino. Decisiones acertadas. Todas esas peonzas me muestran un pequeño cambio de sentimiento, así que lo he utilizado. Vayamos más lejos, otro tipo de vista. Voy a trabajar con todas esas citas. Aquí, por lo que se ve, siempre están aquí dentro, mostrando el dentro del canal de Docha. Eso es una de las especialidades junto con otros indicadores. Voy a ir a usarlo y a trabajar con la parte más baja del canal y necesito algunas señales más evidentes junto con este mismo caso. Las intersecciones anteriores no fue hace mucho tiempo y voy a usar todas esas líneas que nos están mostrando esa dirección. En primer lugar, tengo que ir a mi inversión y voy a utilizar aquí la mitad de 1000. Vamos a trabajar con 500. Golpeando mi caja de inversión, vamos a trabajar esta vez con los verdes, así que estén pendientes. Excelente situación. Este tercer día es bastante bueno por la forma que estamos teniendo la velocidad perfecta. Así que aquí la velocidad va a crecer un poco y acabamos teniendo 1 minuto, pero todo fue muy bien. Me gusta el ADX. Si usted tiene algunos pensamientos junto con él, por favor, den algunos pensamientos de sección en los comentarios, así que vamos ahora un cuarto día, nos vemos ahí. Así que continuemos. Este es el cuarto día de sesión de negociaciones largas. Veo mi lista de divisas y voy a mi panel de indicadores. Vamos más allá, que vamos a estar utilizando el fractal. Voy a utilizar el RSI y me quedará esta vez con la configuración predeterminada. Voy a considerar toda la vista. En primer lugar, voy a utilizar el crecimiento de las citas. Y ves que estoy trabajando en este momento con los osos y necesito ver mi vista anterior. Así que supongo que todo el tipo de historia será así. Tengo algunos patrones como el doble superior aquí. Y es uno de los patrones que será realmente útil para todos. Estoy teniendo el crecimiento a la baja de las cotizaciones después de un periodo de corrección. Así que en este caso todo lo que necesito mencionar es el fractal anterior. Aquí otro tipo de señal junto al fractal y el RSI nos muestra las tendencias alcistas. Así que voy a ir esta vez con $150. Entonces veo la velocidad de algunos matrices en el mercado. Esta vez voy a utilizar los verdes, una oportunidad perfecta. De acuerdo. Estamos empezando entonces aquí para tener una situación realmente buena para todos. Aquí, desde acá podemos darnos cuenta que vamos a empezar a ver las velas cortas. Y por lo que se ve una situación que nos está proporcionando los osos. Entramos hacia arriba
estamos teniendo un crecimiento de 4 velas. Y aquí deberíamos ir más allá. Veamos entonces el estado mínimo del mercado del primer ratio de divisas, el dólar estadounidense frente a la rupia india, de Indonesia. Así que vamos con toda la situación, un nivel de resistencia aquí nos está mostrando. ¿Y qué más? Veo que la cuña está haciendo aquí la bandera. Este es el patrón interesante porque si dibujas esta línea imaginativa justo aquí y luego puedes tener líneas desde este fondo hasta este mismo fondo de las cotizaciones. De estas cotizaciones tendremos banderas invertidas en este patrón bastante interesante para ser considerado como el tirón hacia arriba de los toros, así que voy a usarlo. Pero antes de eso necesito algunos juntos con el RSI. Acá me está mostrando buenas tendencias, voy a usarlo con este nuevo. Esta vez serán la mitad de 1500 con 30 segundos. Estamos trabajando con los ratios de mercados OTC. Es bastante impresionante para nosotros trabajar con él. Un mercado de tiempo corto, así que vamos a ir esta vez con los toros, los verdes. Vamos. Una forma increíble de seguir comerciando. Estamos entrando de nuevo en el comercio verde de las cotizaciones. 6.000. Este es el cuarto día de sesión. Estoy bastante satisfecha. Así que puedes notar algunos matices con este estado de mercado y luego ir eligiendo los indicadores adecuados. Vayamos al segundo, el dólar estadounidense frente a la libra egipcia. Aquí en este caso estaría utilizando otro tipo de historia de acuerdo al movimiento de las citas. Vemos acá el crecimiento hacia arriba, interesante. En general estamos teniendo un nuevo nivel de cotizaciones desarrollándose aquí y tenemos muchos signos junto al fractal. Voy a utilizar las últimas tendencias locales, así que en este caso de crecimiento hacia abajo, después de un periodo de corrección, un crecimiento lento hacia abajo. Así que voy a utilizarlo. Veo este triángulo muy verde y voy a tener en mi mente que voy a trabajar con una velocidad que sea más lenta. Voy a utilizar esta vez, por ejemplo, $300. Creo que será suficiente en términos de mi cartera. Quiero comprobar el estado de ánimo. Todo el ambiente está aquí para los osos, así que vamos. Una situación perfecta es lo que está sucediendo en este momento con el estado del mercado, porque te dije que tenía un triángulo acá de color verde y fue lo correcto. Luego mudé acá con el impresionante de los rojos, decisión realmente perfecta. En este lugar es obvio que es hora de que los osos hagan paso después de algunos patrones después de esto. Es un término muy parecido para la cabeza y los hombros, pero no tanto. Creo que debería ir trabajando con los osos. Voy a tener algunos matices juntos con el RSI cuando ha tocado el más bajo de la tendencia de su corredor. Tal vez va a estar en algún tipo el retroceso porque el RSI fue perfecto mostrando esta parte de los retrocesos. Voy a aprovechar acá esta vez $500 que será mi nuevo caso para utilizarlos. Y vamos esta vez con los verdes. Sí, un pequeño rebote está sucediendo por lo que se ve y estaba hablando. El RSI nos mostró en estos momentos tranquilos
porque cuando toque el trabajo del corredor, eso significa que tenemos nuestros movimientos rey. Movimiento rey atrás es el rey, así que vamos a ir más allá. Vamos a llamar a esto un día. Dólar americano frente al peso mexicano. Verdaderamente acá es una buena situación porque estamos teniendo el RSI medio de su corredor. Así que vemos las ofertas junto al fractal, nos está mostrando el triángulo verde, lo que significa que en algunos casos va a ser una tendencia de reversa y está ocurriendo acá. Antes de eso le revisa y nos está mostrando una variación. Entonces, necesitamos un poco más de tiempo. Creo que acá vamos a emplear esto y no estamos teniendo ningún tipo de señales. Vamos a la primera relación de divisas y dejar la situación. Así que voy a la primera y desde este lugar el tipo impresionante de historia porque estamos teniendo no hace mucho tiempo el RSI que está tocando el máximo más alto y deberíamos comprobarlo. Así que voy a ir de nuevo un retroceso a la baja. Voy a utilizarlo, por cierto, acá veo impresionante. Un nuevo triángulo rojo. Una situación interesante, pero también puedo elegir un indicador de historia. Si el triángulo ha cambiado, entonces ha desaparecido. Voy a utilizar de nuevo 500 y voy esta vez a golpear a los verdes. Impresionante como se puede ver, estamos entrando al alza bastante tarde y hemos tenido un caso porque en este caso la vela era demasiado larga para ser una de las que empiezan a crecer a la baja. Entonces no era la forma correcta de crecer con los rojos, así que en muchos casos fuimos perfectamente con esta vela. Luego va a ser un rebote de los precios. Fue una decisión correcta porque esta vela larga acá estaba en el momento preciso. Esto fue todo por hoy, así que nos vemos en el quinto día. Wow, amigos, este es el quinto día de sesión. Veo acá mi lista de divisas, tengo más de 7,000 en mi cartera. Mi monedero electrónico, voy a usar el dólar americano frente al peso argentino. Vamos a buscar acá una buena combinación porque voy a usar las bandas de Bollinger y el RSI. El RSI no, el CCI. Voy a utilizar el CCI y también como el RSI. Es uno de los mejores indicadores. Voy a utilizar en este momento ese y voy a ir al crecimiento por encima de las cotizaciones con pequeños matices. Pequeñas fluctuaciones, tendencias que van al alza, así que voy a utilizar acá unos nuevos 500 y voy pensando en el CCI. Creo que todavía tengo tiempo para mostrarte cómo estoy en crecimiento, así que esta vez vamos con los verdes pendientes. Ocasión perfecta con estos pequeños pasos. Acá me funciona muy bien, por ejemplo, la cuarta relación de divisas, dólar americano frente al real brasileño. ¿Qué hacemos acá? Veo una situación que sigue creciendo un poco más. Este CCI va a tocar el nivel más alto de su corredor, por cierto. Hay algunos matices. Y el crecimiento hacia abajo de los toros todavía está teniendo algunas fuerzas. Voy a ir con 500 en este momento y debería ir de una vez hacia abajo. Así que vamos a pulsar con la opción de venta en este momento.
ocasión perfecta. Yo sabía que esto iba a suceder porque mencionaba los 3 candelabros rojos anteriores y otra fila de candelabros rojas. Vamos, por ejemplo, a ver algunas ocasiones interesantes y la primera relación de divisas, dólar holandés frente al franco suizo. Vaya la interesante fila de fluctuaciones. ¿Qué hago acá? Veo que no es una posición perfecta para mí con los verdes, pero lo interesante en este momento es que es el tipo de historia plana. Es el tipo de historia plana cuando usted ve que tiene acá una fila de velas cortas. No es un gran problema, debería decir, así que en algunas ocasiones es interesante una segunda relación de divisas, el euro y el franco suizo, un sistema que nos muestra un contenido ondulado y de nuevo el doble fondo que está sucediendo. Aquí estoy en este tiempo, así que voy a pasarlo con los osos. Siguen teniendo algunas fuerzas, voy a utilizar acá por ejemplo 700. Y tengo algún tiempo, así que voy a ir con los verdes. Trato interesante por lo que se ve. Estamos teniendo un fondo recién nacido, más o menos emocionante por este tipo de situación. Veo acá todavía este verde, un candelabro temblando y no puede comportarse desorientado. Puede disparar un poco y de nuevo el fondo ha nacido. Así que vamos a otro ratio de monedas. Vamos a encontrar algún propósito acá. Bastante típico de los tipos de historias, crecimiento de los fondos. Así que debería usarlo. Quiero acá revisar esta vez toda la historia anterior, que estamos teniendo un crecimiento propio de las cotizaciones. Ahora un sistema un poco más alto con los pequeños fondos. Entonces acá veo un nuevo fondo realmente bueno. Así que vamos a seguir adelante. Esta vez serán solo $300. Quiero revisar la historia y voy a ver cómo se va moviendo. Acá voy a hacerlo y quiero comprobarlo con 30 segundos de plazo. Vamos a invertir con este tipo de situación con el fondo de recién nacidos. Así que vamos con los verdes. Eso es perfecto por lo que se ve. Tenemos 8.000 y es bastante bueno para mí estos beneficios. Acá tuvimos un buen trato. Así que ahora continuemos con otra relación de divisas. Esta vez viene siendo el dólar americano y el peso argentino. Así que de este punto de partida, en este momento, hubo algunos matices de los candelabros rojos y ahora un nuevo renacimiento de los verdes. Voy a ir de nuevo con 300 y vamos con los verdes. ¡Wow! Fue simplemente increíble estos 5 días de negociación en los que negocié por solo 5 minutos. Se apresuraron muy rápido y creo que pudimos lograr resultados increíbles. Ganar $9.000. Así que ahora si crees que no tienes tiempo para operar, recuerda este video que incluso en 5 minutos de comercio al día con un gran entrenamiento en mente, gran oportunidad para aprender a operar y una gran manera de ganar muchos beneficios. Si te gusta este video, dale un me gusta y déjame tu comentario debajo de este video. No te olvides de suscribirte y darle clic en la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Estoy preparando muchos para ti, así que adiós.